Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, una de las cuestiones que más preocupa a la humanidad en estos momentos es el deterioro de la situación ambiental. Si pensamos de una manera mucho más amplia, el planeta Tierra es nuestra propia casa y a nuestra propia casa la hemos descuidado al nivel de que hemos puesto en peligro el planeta y con el planeta hemos puesto en peligro nuestra propia existencia. De ahí que los temas ambientales sean una de las principales cuestiones que está en la agenda de todos los países y debería estar en la agenda de cada uno de nosotros. Así es que para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo, me refiero al licenciado César de la Garza Gutiérrez. César es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene estudios de maestría en Derecho Comercial Internacional por el Tecnológico de Monterrey y también una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Como si esto fuera poco, César también tiene estudios doctorales, está en el proceso de elaboración de su tesis doctoral en el Instituto de Bioética incorporado a la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Debo decir que César ha sido un prolífico escritor, tiene artículos especializados en la materia y en Derecho Comercial Internacional que son muy importantes y su publicación más reciente es un destacado libro que se llama Evaluación del Impacto Ambiental, una herramienta para la transparencia. César, además de esta gran formación intelectual, durante toda su vida profesional o la mayor parte de su vida profesional se ha dedicado justamente a la cuestión ambiental, ahora en el ejercicio libre de la profesión, pero durante 15 años fue el director jurídico para todo México de Veolia, que es una de las empresas más importantes en cuestiones de naturaleza ambiental y que eventualmente es una empresa de origen francés. César, muchas gracias por haber aceptado compartir conmigo estos micrófonos y yo quisiera pedirte que me hagas el favor de introducirme a cuáles son los temas que desarrollas en tu libro y cómo has decidido enfocar tu estudio. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, a ti y a tu amable auditorio. Efectivamente, este libro que salió publicado el año pasado por la editorial Tirant lo Blanc versa sobre una ventana hacia el derecho ambiental, hacia la práctica del derecho ambiental, que es una herramienta de política ambiental que se tiene en todo el mundo, particularmente aquí en México, que es la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental es un proceso al que debe someterse cualquier proyecto, cualquier actividad que tenga el potencial de hacer algún daño o de hacer algún impacto al ambiente. Entonces, una de las partes más importantes de este proceso es la participación del público.
De todos he sabido que tenemos una crisis ambiental, como bien lo mencionas. Todos estamos muy preocupados por lo que está pasando. Podemos leer cualquier diario, podemos acceder a cualquier medio masivo de información y todos dan cuenta de una grave crisis ambiental que estamos viviendo. Calentamiento global, cambios en los patrones climatológicos, esto lo hemos vivido yo creo que ya todos, ¿no? No hay nadie que escape a los embates del cambio climático. Si a eso le añadimos la contaminación, tú y yo vivimos en una ciudad altamente contaminada como lo es la ciudad de Monterrey, y las políticas gubernamentales parecen no estar funcionando porque incrementa esta contaminación. Eso es en lo que hace a contaminación del aire. Contaminación de suelos es otro problema gravísimo. Contaminación del agua, aunada al hecho de que tenemos una escasez hídrica en todo el mundo, particularmente en México, muy especialmente en nuestra región, pero aparte nuestros recursos hídricos están contaminados. Entonces, todo esto hace los ingredientes de una bomba de tiempo terrible en la que tenemos que participar para salir adelante. Entonces, mi libro inicia como un trabajo académico, inicia y termina como un trabajo académico, pero luego quise modificar el tono, quise modificar el lenguaje, si tú quieres, para que fuese un libro para todos. Y aunque está publicado y presentado por una editorial que se dedica primordialmente a los textos de divulgación, de investigación jurídica, el lenguaje que uso a propósito está diseñado para que lo lea todo mundo y todo mundo tenga una conciencia de qué es lo que está pasando, particularmente de la necesidad de participar en estos procesos. En las presentaciones que he hecho, en algunas conferencias que he dado, hago una pregunta al público. Les pregunto, a ver, levante la mano cuántos aquí han participado en una consulta pública de un proceso de evaluación del impacto ambiental. Nadie levanta la mano. ¿Cuántos no han participado? Yo me incluyo y levanto la mano porque yo he estudiado este tema desde una perspectiva académica, pero de algo que me afecte, el haber participado, la verdad sea dicha, mi culpa, no lo he hecho. Y es importantísimo que la gente participe. Mira, en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, tenemos grandes pasivos ambientales, tenemos proyectos y megaproyectos que se desarrollan pues casi cotidianamente. Un acueducto que está a punto de construirse, que nos traerá agua de la presa El Cuchillo, que requiere de una evaluación del impacto ambiental. Yo quisiera preguntarle al auditorio, quisiera preguntarle a la autoridad, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? La verdad es que es una información que se maneja con mucho hermetismo y eso es un problema grave porque no sabemos qué es lo que está pasando. Mencionaste que parte de mi trayectoria académica incluye la bioética. La bioética es una disciplina que se encarga de analizar, de estudiar las conductas en las ciencias de la vida. Se aplica mucho en la medicina, pero la idea original de la bioética es que se aplicase a las ciencias ambientales. O sea, es una disciplina, es una ciencia que nace como una ciencia ambiental. Aplicada a la medicina es de donde surge el principio de la autonomía de los pacientes. Por darte un ejemplo de uno de los temas que se estudian, el consentimiento informado, por ejemplo. Cuando uno se somete a un procedimiento médico, el médico tiene que obtener de nosotros lo que se llama un consentimiento informado. Nos tiene que decir qué nos va a hacer, cuál es la intervención que va a tener, cuáles son las posibles consecuencias. Tenemos que estar perfectamente informados de qué va a pasar antes de consentir a que ese procedimiento, esa intervención se lleve a cabo. Bueno,
¿Qué sucede, por ejemplo, con una planta que va a hacer emisiones tóxicas o con un relleno sanitario que va a albergar residuos de manejo especial que también tienen una cierta toxicidad, o con una planta que produce o que su producción involucra la generación de residuos peligrosos? La vamos a tener cerca de nuestra casa, de nuestro entorno. Claro. Sin embargo, no sabemos, rara vez nos damos cuenta que esto va a suceder, y entonces no tenemos la posibilidad, primero, de informarnos qué es lo que va a pasar en este lugar y luego de dar nuestro parecer, porque esto es importante. Después de todo, la planta va a estar haciendo su actividad al interior, pero va a exportar a nuestros hogares y a nuestros cuerpos todo lo que hagan, particularmente las emisiones, tanto a la atmósfera como al agua, como a los suelos. Entonces, si es una realidad que tenemos que otorgar un consentimiento informado para que nos extirpen el apéndice o las amígdalas, ¿por qué no podemos dictar nuestro acuerdo, nuestra anuencia, y sobre todo estar informados cuando tenemos a una industria que va a generar emisiones, no sé, de dióxido de azufre, por ejemplo, como lo que acabamos de vivir aquí en Monterrey con la refinería de Cadereyta, que pues en días recientes hizo unas emisiones terribles que muchos tuvimos la desgracia de percibir, ¿no? De oler. Entonces, este es el tema primordial. Sí, y además con muy poca transparencia, porque al final fue un día o dos en que la gente se preguntaba qué es lo que está pasando, pero ya vinieron otras noticias o se movió una caja china y nadie sabe, nadie supo, nadie se volvió a preguntar de nada, pero el problema sigue ahí. El problema sigue ahí y no sabemos qué impacto tuvo. No sabemos qué impacto tuvo la exposición a esos olores durante el tiempo que se presentaron, porque fue una noche en que hubo olores terribles, pero luego se prolongó durante varios días. Fíjate, eso me trae a la memoria un desastre terrible que hubo en los años 80 en la ciudad de Bhopal, en la India. Sí, claro, claro. Con Union Carbide, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo era muy chiquito, debo decirte. Yo también, la verdad es que yo lo estudio desde una perspectiva académica, pero no, yo estaba pequeñito. ¿Quién sabe si había nacido incluso, ¿no? La cosa es que Bhopal es un ejemplo de los grandes desastres que se pueden presentar con un mal manejo en la industria. Desafortunadamente, la directriz de estas plantas, de las empresas, pues es ganar dinero, ¿no? Y eso muchas veces se pierde en el bottom line que deben de tener las empresas. Se pierde esta necesidad del cuidado del ambiente, de la responsabilidad social. Tuvo que imponerse el tema de la responsabilidad social en las empresas para que finalmente cristalizara. Bueno, esto es cierto hoy en día también. Las empresas tienen como fin y como objetivo primordial las utilidades y pues muchas veces se olvidan de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental que tienen. Esta es una situación entonces que nos lleva a que la primer línea de defensa pues vamos a ser nosotros. Los gobiernos obviamente tienen como mandato primordial la protección y la seguridad, pero es muy difícil. Es el modelo económico en el que vivimos. Está tan arraigado, estamos tan involucrados en esta dinámica que difícilmente el gobierno va a poder atenderlo todo. Las empresas... Bueno, es que los problemas ambientales empiezan en la casa, continúan en la colonia, se agrandan al municipio, el estado, el país, el mundo y el planeta entero.
porque la basura que tú originas en tu casa y que se lleva la basura y que se lleva el agua, perdóname, cuando llueve, al final va a parar al mar. Quizá ahí no tiene nada que ver el municipio de Monterrey, quizá no hay ningún país en el mundo que tenga control sobre lo que sucede en alta mar, pero dicen que la cantidad de basura y plástico que se encuentra en el Pacífico es más grande que el tamaño de algunos países. Es correcto, existe una mancha de residuos plásticos en el Océano Pacífico que es del tamaño de Francia. Y esto parece ciencia ficción, parece alguna idea distópica de estos directores, ¿no?, que sacan estas películas de desastres, pero es cierto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Tiene que ser, como siempre, la ciudadanía, la población, los interesados. Entonces, ese es el tema principal de mi libro. Obviamente hago un recuento porque el libro está escrito desde la óptica del medio ambiente sano como derecho humano. Como bien sabes, en nuestra Constitución, el artículo 4, párrafo 5, consagra el derecho humano a un medio ambiente sano y la participación pública para preservar ese medio ambiente sano también es un derecho humano. Esa es una de las tesis que postulo en el libro. Y lo que hago, pues, es hacer un antecedente general de la teoría de los derechos humanos para llegar en particular al desarrollo del derecho humano al medio ambiente sano. Analizo la situación de otros países con desempeño ambiental notable, como Suiza, como Francia, que tienen verdaderos instrumentos y verdaderas herramientas de control ambiental en donde la ciudadanía sí participa. Este es el común denominador en todos los países que tienen un desempeño ambiental notable, que la ciudadanía se preocupa mucho por cuidar su ambiente. Entonces, creo que eso es algo que nos falta aquí en México. Creo que hace falta difundirlo, creo que hace falta hacer uso de estas herramientas y la gente tiene que salir a la calle, tiene que preocuparse por su entorno, tiene que preocuparse por su ambiente, de manera que hagamos una masa crítica en donde en algún momento sea tan importante o más como salir a votar. Vamos, y bueno, no sé si sea el ejemplo más feliz con el abstencionismo que hemos tenido en los últimos tiempos. Bueno, pero eso tampoco es un motivo de felicitación, ¿verdad? No, claro que no. No es lo más feliz. Pero bueno, debe ser, esa es la importancia que tiene la participación en materia ambiental. Hoy es más importante que cualquier otra cosa porque se trata de nuestra salud y a la postre se trata de nuestra vida. Como bien dijiste, afecta toda la esfera. Ese es un tema importante porque empiezo a tratar en este libro un tema que estoy desarrollando a mayor profundidad en un próximo libro que tiene que ver con la legitimación ambiental. Porque mucha de la problemática ambiental, para quienes nos preocupa el medio ambiente, para quien trata de defender su entorno, para quien trata de ir a una acción de naturaleza ambiental, se enfrenta a dos obstáculos. Probar el daño ambiental, que es complicado atribuírselo a una persona en particular, en tanto que requiere de especialistas, requiere de peritos, requiere de una serie de elementos que a veces son costosos y la ciudadanía no tiene fondos, no tiene dinero para esto. Este es un problema. El segundo es el problema de la legitimación. ¿Hasta qué punto estoy yo legitimado para reclamar un daño ambiental? Tengo que estar al lado del daño ambiental, tengo que haber sufrido el daño. Yo postulo una tesis. La legitimación en materia ambiental debe ser global. No hay tal cosa como una limitación en el interés legítimo, por hacer una referencia al
elemento en el Pero amparo. muy buena analogía, ¿verdad? Así es, el interés legítimo es de todos, por dos razones, porque no hay forma de que una contaminación no afecte la biosfera. Claro. Si hablamos de un desarrollo sostenible, en donde vamos a tratar de preservar los recursos que existen para quienes vivimos en este planeta y para las generaciones futuras, ¿quién representa a las generaciones futuras? Es algo muy abstracto. Las representamos absolutamente todos. Entonces, es un tema de interés global. Sí, yo creo que hay que hacer énfasis en esta cuestión que tú estás señalando. Es algo que nos afecta a todos en lo individual, que nos debe involucrar a todos, pero trasciende a nuestras propias personas e incluso, diría, trasciende a nuestro propio tiempo, porque en las acciones que tomemos hoy nos estamos jugando el futuro de nuestros propios hijos, de nuestros nietos y, si no la quieres llevar muy lejos, de la humanidad entera. Es correcto, es correcto. Entonces, la postura es: todos estamos legitimados. En México ya nos empezamos a dirigir por ese camino. Como todo en el derecho, tenemos que ser muy cuidadosos, debemos ver estas cosas con mucho detenimiento, con mucha parsimonia, si tú quieres, pero debemos avanzar en ese sentido. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, ha emitido ya 2 o 3 sentencias que nos dicen, sin ninguna duda, que vamos por ese camino. La Corte ha empezado, sobre todo en materia ambiental, ha empezado a variar su criterio de interpretación para ser más abierta en este sentido. Ya no estamos hablando del formalismo de antaño que caracterizaba a la materia ambiental cuando era parte del derecho administrativo, porque yo soy de la idea que la materia ambiental ya está completamente emancipada, ya es una materia autónoma del derecho desde hace mucho tiempo, pero se viene a cristalizar con estas sentencias de la Corte que dotan de un nuevo lenguaje y de una nueva hermenéutica a la materia ambiental. Hay una sentencia muy interesante que es la sentencia, voy a citar de mi libro, porque nada como citar a la Corte. Es la sentencia del caso de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, el amparo en revisión 365 del 2018. El tema en este caso, como en otros que menciono en el libro, es el de la legitimación, porque el caso a grandes rasgos es la comunidad de Bacanuchi, que estaba reclamando unas ciertas presas de jales. Los jales son estas sustancias que se generan en la industria minera, son los líquidos o el resultado o el residuo de los líquidos que se usa para depurar los metales o los que son minerales altamente contaminantes. Altamente contaminantes, ¿no? Entonces se hacen estas presas y ahí se acumulan. La comunidad de Bacanuchi reclamó por estas presas que estaba haciendo el Grupo México, ¿no? Pues lo digo así porque esto es información. Porque además son datos de dominio público. Exacto. Entonces, a nivel de juzgado de distrito, fue sobreseído el amparo, presentaron un amparo porque no habían sido consultados para la autorización de estas presas de jales, y lo que el juzgado de distrito dijo fue: pues voy a sobreseer el asunto porque ustedes no tienen legitimación, no están, vamos a decir, no están lo suficientemente cerca de las presas, entonces no les afecta. Aparte, las aguas del río donde podría afectarse por estas presas
va hacia el lado contrario de donde ustedes viven, entonces pues no tienen legitimación. Bueno, la Corte atrajo ya en revisión el caso y dijo que sí tenían legitimación porque tenían un interés por ser parte de la comunidad, independientemente de que estuvieran cerca o no. Empiezan a desarrollar un concepto que luego se viene a consolidar con otra sentencia, que es el caso de Laguna del Carpintero en Tampico, donde dos damas reclamaron el amparo por un parque temático que estaban haciendo ahí que iba a afectar los manglares, incluso un área natural protegida. Ellas hicieron la reclamación vía el amparo y el juez de distrito volvió a decir, pues es que ustedes no demuestran que tengan un interés legítimo porque no están al lado, ¿no? del lugar en donde se está haciendo el desarrollo. Bueno, en ambos casos la Corte determinó que el entorno adyacente, para efectos de tener un interés, no es exactamente al lado de donde se esté realizando el proyecto, sino a donde alcancen los servicios ambientales que pueda generarse en ese ecosistema que está siendo afectado. Los servicios ambientales son todos los que presta el ecosistema a sí mismo y a su entorno. El agua... Y las consecuencias pueden ser terribles. Edificios derrumbados, aguas contaminadas de manera indirecta, en fin, las implicaciones pueden ser tremendamente significativas. Exacto. Entonces, esa es la primer interpretación que se da más allá de lo que pueda dictar la norma. Pero hay otra muy importante, y aquí sí quiero citar a la Corte, porque algo que hizo la Corte en esta y otras sentencias de corte similar es citar instrumentos internacionales que no son vinculantes. Cita, por ejemplo, la Declaración de Río, que es un instrumento muy importante en materia ambiental como referente del derecho ambiental, pero no es un tratado internacional, es una declaración. Es una carta Santa Claus, vamos a decir. Entonces, no, pero son instrumentos que de alguna manera recogen los principios orientadores de esta materia, me parece. Correcto. Mira, a mí me gustaría citarte una parte de esta sentencia. Esta sentencia es del caso de Bacanuchi y hace referencia la Corte, ¿no? Como para fundar su resolución en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, las directrices para la elaboración de legislación nacional sobre acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocidas como las directrices de Bali, que son como una ley modelo, pero no son vinculantes como tales. Y aquí viene lo que tú dices, Carlos, y lo dices correctamente. Dice, aunque no todos estos instrumentos son vinculantes, lo cierto es que constituyen pautas orientadoras que permiten advertir la importancia de la participación pública en materia ambiental, razón por la que este alto tribunal no puede pasarlas por alto, en tanto constituyen criterios orientadores que permiten dar plena realización al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso a la información y a la participación ciudadana, tutelados por los artículos 4, 6 y 35 constitucionales respectivamente. Entonces, tenemos a una Corte que está haciendo un muy buen papel, me parece, la Corte. Exacto, sobre todo en esta materia ambiental, que bueno, pues es una materia muy técnica, es una materia a la que realmente hay que meterse. Sin embargo, la Corte demuestra una intuición jurídica magistral en un tema que es interdisciplinario en bien de la salvaguarda del derecho humano a un medio ambiente sano. Y ahí es mi comentario.
tenemos todos estos instrumentos, tenemos el beneplácito de la Corte, que finalmente ha asumido la defensa ambiental como parte de su criterio ya bien asentado. Pero como ciudadanos no estamos participando en los procesos, no logramos articular esa organización necesaria para que esa participación dé frutos y no se presenten estos problemas que tengan que llegar a litigios, que tengan que llegar a la Corte para luego resolverse, porque entonces los daños ya están hechos. El daño en Bacanuchi se hizo, el daño en Laguna del Carpintero se hizo parcialmente, pero el daño ahí está. Y son daños que tardan muchísimo, si es que alguna vez se reparan, ¿no? Entonces, sí, algunos podrían ser irreparables, ¿verdad? Algunos podrían ser irreparables. De hecho, la propia ley de responsabilidad ambiental señala multas y señala indemnizaciones para cuando no se puede reparar. Pero el descaro es que en realidad a veces sale más barato pagar la multa que dejar de ponerle atención a la productividad o aquella causa fundamental de la contaminación. Mira, cada cosa que estás diciendo, estoy haciendo anotaciones y me parece que cada cuestión que planteas da lugar a varios temas que podrían ameritar un tratamiento individualizado, pero quisiera hacer énfasis en dos cosas. En primer lugar, me da la impresión de que todo lo que tú estás diciendo parece llevar a la necesidad de un nuevo paradigma filosófico para orientar todas las actividades, el derecho principalmente. Ojalá viviéramos en una sociedad centrada en el orden jurídico, pero de ahí extenderse a la economía y todo. Es decir, el centro de atención y el principal valor que tenemos que preservar es la dignidad del ser humano. Es decir, por ejemplo, tú me estás hablando de los problemas de las empresas que su propósito es generar utilidades. Bueno, es necesario que alguien las pare cuando esto repercute en perjuicio de las personas. Claramente en el derecho, en la economía, en el sistema más capitalista del mundo, que es los Estados Unidos, claramente las agencias reguladoras para protección de la economía y de la ciudadanía tienen que intervenir con las acciones antimonopolios, anticarteles, etcétera. Bueno, esto es necesario traerlo, me parece, al derecho ambiental y a otros ámbitos de la vida. Y el segundo tema que a mí me gustaría enfatizar en esta conversación es la cuestión de la publicidad. Cuando tú te referiste al tema de estas presas de Jales, residuos resultantes de la actividad minera, y mencionaste a una importante empresa, al Grupo México, y de alguna manera abriste un paréntesis. Bueno, es una cuestión de dominio público, pero hay que hacerlo. A mí me parece que el daño ambiental debe considerarse como una prioridad de publicidad, porque hoy en día resulta que estamos paseando por un parque público que está lleno de contaminantes cuyos gases, etcétera, pueden causar cáncer a los pacientes y un daño tremendo. Y tenemos centros comerciales que están construidos sobre antiguos desechos
de vertederos industriales, y la verdad es que a nadie se preocupa, todo el mundo trata de tapar aquello que está pasando, pero la repercusión se vendrá tanto en personas individuales como en las nuevas generaciones. Por eso a mí me parece que este tema que tú desarrollas, la necesidad de estudiar el impacto ambiental, no como una cuestión solamente de las empresas, sino de todas las personas, me parece muy relevante. ¿Y cómo lo vas sugiriendo tú que esto suceda? Mira, tenemos tecnologías impresionantes hoy en día para que esto suceda. Yo tomo como base una tecnología que se desarrolló en España, en el País Vasco, que me tocó ver de primera mano, porque tienen gobierno electrónico. Entonces es una situación en donde la ciudadanía participa a través de módulos en el Internet para todas aquellas iniciativas, para todas aquellas acciones gubernamentales que les afecte. Tienen una firma, la firma electrónica que utilizan fiscalmente, la utilizan para participar en este portal, y es muy socorrido. La verdad es que la gente entra y participan. Podríamos desarrollar algo igual en México, empezar por la evaluación del impacto ambiental, porque ahí es donde está, yo creo que la primera línea, primero para hacernos de la información, para consultar y también para retroalimentar los proyectos que se están presentando. Todo esto se puede hacer de manera electrónica, sería mucho más fácil, y darle más publicidad también de manera electrónica con los medios tradicionales. Hoy lo que sucede cuando cualquier promovente de un proyecto solicita a través de su manifestación de impacto ambiental la resolución de impacto ambiental, es que se publica en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? La Semarnat tiene... Que por cierto no lee nadie más que los expertos y directamente interesados. Exacto, los que estamos en esto sabemos cómo entrar al portal de la Semarnat para llegar hasta la Gaceta Ecológica, pero la verdad es que es una publicación oscura, está en físico solamente en las oficinas de la Semarnat, y entiendo que ahora solamente se va a hacer de manera electrónica, pero nadie sabe dónde está. Entonces ahí se publican los proyectos, y ni siquiera se publica el contenido de los proyectos, solamente se proyecta ahí un epígrafe, ¿no? Ese es el proyecto tal, que va a estar localizado en tal, y luego se impone la obligación de hacer un extracto, como si fuera estos edictos a los que estamos acostumbrados los abogados, ¿no? Pero con la menor información posible. Yo lo que digo es que debería hacerse en la Gaceta, debería publicarse mucho más de manera general, y hacer una liga en el proyecto en particular que lleve al proyecto ejecutivo o a la versión ejecutiva de la manifestación del impacto ambiental. Y que publicarse en los periódicos cotidianos, en donde debería ser una exigencia del público que el periódico esté interesado. Resulta que pagas un periódico carísimo, que además es la mitad de las pocas páginas que recibes son publicidad. Exacto. Y bueno, publicidad que nos lleva al consumo y a todo esto, a cosas que no necesitamos, y esto que necesitamos. Lo cual es necesario para que se mueva la economía. No estoy en contra de la publicidad ni en contra de la libre empresa. A mí me parece que es muy importante, porque si tú estuviste 15 años trabajando en esta importante empresa ambiental, es gracias a la libre empresa. Y si yo tengo trabajo y mucha gente tiene trabajo, es gracias a la libre empresa. No estamos en contra del desarrollo económico ni de la publicidad, sino de los excesos que esto provoca y del poco interés que estas
órganos de difusión pública cotidiana ponen en estos problemas. Correcto. Es que si recordamos los postulados del desarrollo sostenible, recordamos los tres círculos, ¿no? Las áreas que interesan al desarrollo sostenible, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Y supuestamente siempre lo vemos colocados en círculos del mismo tamaño, pero la verdad es que el círculo económico adquiere un tamaño enorme. Y otra vez, sin estar en contra de la libre empresa y del modelo en el que vivimos, sí es muy importante por supervivencia, darle atención al círculo ambiental. Lo tenemos que convertir en un imperativo moral tan serio, porque así es a la larga, como que en nuestro proceso productivo se tomen todas las medidas de seguridad para que la gente no se lesione, para que no se mueran. Pero mira, yo creo que la labor que tú estás desarrollando de promover la conciencia social es muy importante, porque yo me acuerdo cuando me empecé a interesar en temas ambientales a fines de los años 70, realmente ahí sí estaba hablando totalmente en el desierto, grite y grite, y nadie me oía, ni me ponía atención, ni le importaba. Muchos años después, el movimiento ecologista, pero no había repercusión, y realmente las autoridades públicas tampoco parecían estar muy interesadas en estos asuntos. Sin embargo, la conciencia de la cuestión ambiental de hace 40 años con respecto a lo que hay ahorita, sí es muy diferente. Y esto es precisamente por lo que tú dices, por la concientización ciudadana sobre estos problemas. Es correcto. Mira, te voy a dar un ejemplo más. Mencionaste al principio con la amable presentación que hiciste de mi persona, que trabajé en Veolia, es esta empresa francesa de servicios ambientales. Yo fui director jurídico de México. Una de las actividades que realiza Veolia en México es el manejo integral de residuos peligrosos. Sí. Cuando yo ingresé a trabajar a Veolia, había un confinamiento de residuos peligrosos en todo el país. Un confinamiento localizado en Mina. Todavía está ahí, es un confinamiento muy grande. ¿En Mina, Nuevo León? En Mina, Nuevo León. Y era el único confinamiento para toda la generación de residuos peligrosos del país. De todo México. De todo México. Si consideras la actividad industrial del Valle de México, que tenía que enviar sus residuos cuando los enviaban a Mina, pues es ir paseando residuos peligrosos por cientos de kilómetros. Con todos los riesgos que eso implica. Exactamente. Entonces, esa es una situación muy grave, pero solamente demuestra, ¿no?, la actitud que ha tenido el gobierno tradicionalmente respecto de esta problemática. Ahora hay dos, y bueno, esto es curioso también que lo menciono con cierta, de manera divertida, pero no es tema de risa. Sí, hay una nota sarcástica en decir hemos mejorado, ahora hay dos, ¿verdad? Ahora hay otros dos, pero los tres están en un radio de 100 kilómetros a la redonda. Entonces está el mismo problema. Uno está en General Cepeda y el otro está también en Coahuila, no me acuerdo dónde son. 3 confinamientos de residuos peligrosos en el país. Sí, ahora la contaminación de los residuos del Valle de México ya no tiene que ir a Mina, Nuevo León, ahora va a General Cepeda, que queda tan lejos como Mina, Nuevo León, de la Ciudad de México. Exactamente, entonces ese es un problema muy, muy grave, el que no sepamos exactamente cuántos residuos se están manejando, el que muchos residuos peligrosos se llevan a rellenos sanitarios municipales,
porque eso sucede, ¿no? Ese es un problema gravísimo. Bueno, acuérdate cuando aquellas piezas de cobalto 14 se fundieron en una fundición de coque casi doméstica, y se fundieron y se hicieron varilla que fueron a parar a edificios donde había escuelas, casas, niños, etcétera. Exacto. Esos son los grandes pasivos ambientales que hay en México. Y es un problema muy grave porque no se les da la publicidad debida, y debería ser así. Yo soy partidario de la transparencia total. Yo no creo en mantener ajeno al público de estos problemas. Estas actitudes paternalistas que otrora se tuvieron en los gobiernos para no crear sensaciones de pánico, realmente no sé por qué lo harían, porque es indebido a todas luces. Y decir que es paternalista es un tanto tratar de usar un término suave y agradable, porque sepa Dios qué intereses habrá mezclados por ahí. Sí, no, la verdad es que estoy siendo bastante generoso, ¿no? Si nos metemos a escarbarle, pues quién sabe qué haya detrás, porque normalmente hay una corrupción terrible en todos estos temas. Entonces, pues bueno, sí es importante que la gente participe, que haya transparencia, que la transparencia sea total. A la corrupción, a cualquier práctica indebida, yo digo, ponle reflectores y se esfuma, ¿no? Entonces es de la mayor importancia que la gente participe. Sí, realmente la participación ciudadana me parece clave en este renglón. Es muy preocupante todas las cuestiones que tú estás planteando, y a veces resultan quizá hasta desesperanzadoras. Y yo me pregunto si no estamos tarde en este proceso, en esta carrera contra el fin de la humanidad, César. Mira, yo quiero ser optimista. Yo creo que aún hay tiempo de revertir los efectos adversos de esta crisis, porque es una crisis que va creciendo. Pero creo que si participamos todos, creo que si participamos en exigirle a nuestros gobiernos que nos dé una seguridad ambiental, como la seguridad pública, que estamos tan ayunos aquí en México, creo que eso va a repercutir en un mejor desempeño ambiental, pero lo tiene que hacer la ciudadanía. De otra forma, creo que tendremos que empezar a enfocarnos ya no en la prevención, sino en la adaptación al problema que viene. Pero estamos hablando de una adaptación a un mundo que desconocemos. Jamás hemos estado en una situación en donde la contaminación es tal, en donde el cambio climático es tal, que se van a empezar a dar migraciones, se van a dar crisis hídricas, vamos a empezar a vivir en un mundo que no conocemos. Y ese es, pues esa es tierra de nadie. Yo creo que no debemos llegar a ese punto. Y no es hipérbole, porque parece de ciencia ficción lo que estoy diciendo, pero esto deteriora de manera exponencial. Y luego viene un punto de quiebre en donde el colapso es repentino. Así es esto, así son los modelos que se han estudiado, incluso en universidades importantísimas. Yale tiene modelos que señalan en algún momento un colapso total, civilizacional. Entonces, no es ciencia ficción, no es algo que nos va a alcanzar en 50 o 100 años. Esto es algo que tenemos a la vuelta de la esquina. Es importante hacer conciencia y es importante participar. Sí, creo que esto es muy, muy importante. La participación ciudadana, y yo agregaría no solamente para exigir al gobierno,
sino también para nosotros como ciudadanos tomar medidas que están dentro de nuestro propio ámbito. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo andamos de marco jurídico? ¿Cómo anda la implementación? Porque realmente sería verdaderamente catastrófico decir, bueno, ya se va a acabar el mundo, bueno, váyase cada quien a su casa a ver la tele para que de perdido los últimos momentos veamos unos buenos programas. Es decir, tenemos que empezar a hacer cosas. Fíjate que hace un par de meses o cosas así por el estilo, fui a una plática de unos amigos muy queridos y le hice una pregunta yo a uno de ellos y me dijo, pues hay que esperar al próximo sexenio. Y le dije, no, definitivamente eso no puede ser una respuesta, porque esto que te voy a decir es cierto. Toda mi vida útil la he vivido esperando al próximo sexenio. Es decir, cada sexenio ha tenido sus gravísimos fallos y a ver si el próximo que viene y dice uno, bueno, es que estos errores son insuperables y siempre parece que el siguiente gobierno, el siguiente sexenio trata de superar en lo negativo a lo anterior. ¿Qué acciones concretas sugerirías para comenzar? Mira, es que ese es un problema de participación democrática, porque en un país como México, Por eso es importante votar. Sí, claro, porque la Tan democracia... importante como votar. Es muy importante votar, pero es importante asumir la democracia en su totalidad. Esto pasa con mucha frecuencia y todos pensamos así, porque la democracia llegó tarde, porque nuestra tradición democrática no es muy larga, que votamos, sí, y esperamos que venga el presidente, ¿no? Venga la administración en turno. Sí, a resolvernos los problemas, ¿verdad? A resolvernos los problemas, pero no va a ser así. Tenemos que empezar a asumir como imperativo moral también el de participar en la polis, el de participar como ciudadanos. Yo empezaría con la creación de ciudadanía. ¿Cuáles son aquellas obligaciones que tiene el ciudadano? Más allá de votar cada cierto tiempo, creación de ciudadanía participativa, democracia participativa. Para lo ambiental esto es esencial, pero realmente es esencial para la vida de la República, porque pues es la cosa de todos finalmente, la cosa pública, pues sí, ¿no? Entonces creo que todos debemos participar y debemos empezar por educar. En lugar de educar otras doctrinas y otras cosas que ahora se están introduciendo en nuestro sistema educativo que en nada forma a nuestros niños. Al contrario, ¿verdad? Exacto, enseñarlos a participar en la ciudad, en las cívitas, enseñarlos a tener una conciencia moral ciudadana, porque la ciudad es nuestra. Entonces, todos tenemos que participar en una evaluación del impacto ambiental, todos tenemos que participar en una nueva construcción que se va a hacer en nuestra cuadra, todos debemos participar en alguna acción a la que se nos invita en nuestra comunidad, todos debemos participar porque ahí es donde van a estar las buenas soluciones. Es que aparte existe una sabiduría en la gente, existe una sabiduría en la ciudadanía y tienen mucho que aportarle incluso a estos proyectos. Yo menciono en mi libro un pasaje, estoy citando a un libro de Ulrich Beck que se llama Sociedad de Riesgo, en donde maneja una historia de unos fertilizantes que estaban haciendo mucho daño en Inglaterra
y no hacían participar al público porque pues no había la necesidad. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX. Cuando finalmente participaron las personas de la comunidad, empezaron a decirles que no estaban utilizando, no solo no estaban utilizando la cantidad correcta de fertilizantes, sino que no estaban considerando la humedad y no estaban considerando el tipo de tierra que había en ese lugar. Entonces, sí, la experiencia del lugar, ¿verdad? Exacto. Y esta es una experiencia empírica, porque pues no eran biólogos, no eran químicos, no, pues era gente del lugar que tenía esta tradición durante años. Participaron y se dio la solución al problema, ¿no? Entonces, es importantísimo. Todos tenemos algo que aportar o algo que aprender y finalmente algo que saber para cuando vayamos a estar interactuando con estas empresas, estas industrias que están en nuestro entorno y que no sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, tenemos que crear como imperativo moral el participar en la vida de la ciudad. Sí, yo creo que tú lo dices con palabras muy claras. Es decir, crear una conciencia de ciudadanía participativa, que no tiene que ver necesariamente con los recursos económicos disponibles por el gobierno. Por supuesto que los recursos económicos son importantes y que el tratamiento de desechos peligrosos y el ataque frontal a la cuestión ambiental requiere hoy día mucho dinero, pero se podría pensar que necesitamos ser Suiza o Alemania o un país ultradesarrollado, Suecia o Finlandia, para atacar eso, cuando se nos olvida que nuestras tribus autóctonas, nuestras propias etnias han trabajado con un respeto a la naturaleza muy importante y que ha sido esta dinámica de crecimiento económico descontrolado lo que ha llevado a descuidar esos principios que ya estaban en quienes viven más cerca de la tierra, como tú lo ponías claramente con este ejemplo de los ciudadanos de a pie que le podían dar recomendaciones a los biólogos sobre las consideraciones respecto a los fertilizantes. Exacto. Entonces, ese fue el parteaguas, el hacer participar al público en esa comunidad en particular, porque cada quien conoce sus dinámicas en su comunidad de manera, porque hemos creado nuestras comunidades, entonces nadie mejor que nosotros para conocer cómo se mueven, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Cómo hacer que un tema que a todos nos preocupa, pero que también se nos hace complicado y no quisiéramos palpar, hacer la conciencia moral, una nueva ética, la ética ambiental, forme parte de nuestra currícula, que forme parte de la formación del ciudadano, el ciudadano consciente ecológicamente. Esto es importante. Ahora, la crisis está encima, porque estamos hablando de un tema generacional para que esto se logre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que empezar entonces donde están los recursos y donde se pueden hacer las cosas. Tenemos que acceder, si no a una posición pública, acceder al poder para que el poder tome esas determinaciones en un grado de suficiencia que llame la atención del gobierno, de las administraciones. Porque hoy es lo que podemos hacer y paralelamente crear esta conciencia, pero como ciudadanos que somos, con una masa crítica suficiente, acceder al poder para que el poder actúe, para que los gobiernos actúen, porque son los que pueden hacer algo en este momento. Parece que esta compleja madeja requiere que cada uno de nosotros empecemos por agarrar una hebra. Quizá a partir de una hebra podamos empezar a tratar el problema. Me parecen interesantísimos todas estas cosas y veo
que podríamos estar conversando horas y horas sobre estos temas, porque cada cosa que dices, cada afirmación que haces, cada reflexión que planteas, invitan realmente a sacar muchos temas sobre los cuales se podría continuar conversando, analizando y proponiendo. Pero creo que esto va a tener que quedar para futuras ocasiones, y a mí me gustaría aprovechar este pretexto para comprometerte para que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos para seguir conversando sobre estos temas que claramente, tú lo has dicho, nos deben interesar a todos. Y también no cabe duda que cuando uno conversa con gente tan querida como es el caso tuyo, se va el tiempo volando. Así es que al estar a punto de concluir este programa, César, a mí me gustaría invitarte para que dirijas un mensaje a las personas que semana a semana nos hacen el favor de acompañarnos en este programa, porque yo creo que con tu capacidad reflexiva tienes mucho que decir. Sí, muy bueno. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, mi querido Carlos. Claro que acepto, es un gusto y un honor el poder volver a charlar contigo. Y a tu auditorio, yo lo que diría es que es importante informarse. El tema ambiental es un tema que se escucha mucho, ¿no? Todos hablamos de la crisis climática, del cambio climático, de la crisis ambiental, algo está pasando. Pero es importante realmente empezar a conocer el tema, empezar en nuestras comunidades. ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Qué está pasando en mi cuadra? ¿Cómo se está desarrollando mi ciudad? ¿En qué puedo participar? ¿Cuáles son aquellas cosas que no solo me afectan a mí, sino que afectan a mi vecino? Y no solo mi vecino inmediato, sino mi vecino de la cuadra siguiente o de 2 cuadras abajo. Esto es muy importante porque empezamos a desarrollar un sentido de solidaridad. Si vamos a vencer la crisis climática, va a ser con mucha solidaridad, con mucho apego a nuestra comunidad y con amor a la humanidad. ¿Por qué no decirlo? Amor a lo que somos, amor a lo que podemos llegar a ser y a nuestra descendencia, porque hay mucha gente que depende de nosotros. Entonces yo creo que es importante asumir esta responsabilidad, asumirla con mucho gusto y con mucha alegría, no pensando en los aspectos negativos, que lo son, no podemos ocultarlo. La crisis ambiental es una crisis que trae estragos terribles, pero debemos actuar con alegría y debemos actuar con solidaridad. Empezar a preocuparnos, empezar a leer, empezar a ver estos temas de una forma más seria, de una forma más apegada, y yo creo que entonces vamos a lograr esa unión que se requiere para dar las grandes soluciones. Muchísimas gracias, César. Tu participación es muy importante y yo, con franqueza, me prestigio en tu amistad. Al público al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su participación es muy importante. Este programa se hace para ustedes y nos gustaría saber y conocer cuáles son los temas que son de su especial interés y que les gustaría que tratáramos en este programa. Nuevamente te agradezco, César, tu participación, y por lo pronto me despido de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigos.